Juan capítulo 8, dijimos en la ocasión anterior, hace 20 días tal vez, 15 días, porque nuestro hermano Humberto compartió algo de la ira de Dios el domingo anterior. Pero el jueves estamos profundizando sobre el tema de la ira de Dios. Esperamos usted se haga partícipe. Bien. Y dijimos el domingo anterior, o hace 15 días, hablando del Evangelio según San Juan, que el Señor Jesús trató y trata por todos los medios de mostrar su deidad, demostrar que Él es Dios, a quienes, a la gente, a su pueblo, a la gente de su época, trata de mostrarles que Él realmente es Dios. Y quiero quiero reiniciar de pronto con la aplicación que dimos, y es que en ocasiones aún nosotros mismos no percibimos que realmente Jesús sea Dios. Tenemos como un conocimiento intelectual y podemos decirlo desde aquí, desde nuestros labios, podemos decir, sí, Él es Dios. Pero desde aquí, asumirlo, lo hemos dicho de esta manera. Cuando hablamos de Jesús como rey, asumirlo como rey es otra cosa. Hablamos de Jesús como Señor, pero asumir a Jesús como Señor nos cuesta, porque el Señor nos da reglas y nos da parámetros. Y si Él es el Señor, nosotros deberíamos simplemente, ¿qué? Asumirlas. Si Él dice negro, negro, aunque a mí no me parezca. Voy a dar un ejemplo aquí. Hoy hay cosas comunes en nuestra nación, en nuestra Bogotá hay cosas comunes. En medio de la humanidad hay cosas comunes. Escuchaba en las noticias la noche anterior que en España, Austria y algunos otros países europeos se levantaron para protestar contra el derecho al aborto. Porque la mujer es dueña de su propio cuerpo y puede disponer de su cuerpo. En España están tratando de adelantar una ley que únicamente el aborto sea cuando la vida de la mamá corre riesgo o cuando sea por causa de una violación. Que en ese caso, pues por supuesto una madre no estará tan agradada de tener un hijo habiendo sufrido un atropello. Entonces ellos están tratando de adelantar esa parte. De tal manera que los españoles se levantaron y dijeron, no estamos de acuerdo. La mujer cuando quiera abortar, así sea del hombre que más ama, pueda hacerlo. Esa es la protesta que están haciendo. Eso es lo que dice Dios. Eso es un asesinato. Eso es lo que dice Dios. Eso es asesinato. Y asesinato en alguien indefenso es peor. Y podríamos quizá, si citáramos la ley colombiana, es alevosía. Los que han tenido la oportunidad de ver algún documental sobre el aborto, habrán notado que cuando ingresan algunos elementos para succionar el chico, porque ya es una vida, él trata de refugiarse y trata de correr por su pequeño mundo que es el útero de la madre, tratando de defender su vida. ¿A quién vamos a creerle? Hoy es común hablar de los amigobios. ¿Qué es un amigobio, Willy? Quisiera escuchar una opinión. ¿Qué es un amigobio? Amigos, y no a picos. No a picos, yo voy a ser más explícito, pues ya que no tenemos los chicos. No, es un novio con derechos sexuales. Eso es común. No es santo, no es bíblico. ¿Me hago entender? No es santo, no es bíblico. Si una jovencita tiene su novio, puede tenerlo. No debe mantener relaciones sexuales con su novio. Eso está para el matrimonio. Pero eso es común hoy. Y entonces nosotros, como lo vemos común, nos dejamos minar de estas cosas. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque no entendemos la soberanía del Señor.
Porque Jesús le explicó al pueblo de su época, yo soy Dios, se lo dijo de una manera, se lo dijo de otra. Si ustedes no creen en mí, ustedes van a morir en sus pecados. Vamos a arrancar ahí. Verso 24, porque quedamos ahí, 8:24. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Esto habló al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Bien, vamos a dejar ahí, yo creo que vamos a tener que avanzar más esta mañana, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, habíamos dicho entonces que Jesús había mostrado como el yo soy. Y en varios de los textos tenemos que detenernos para ver esa frase. Para los judíos esta frase era común. O mejor, no común, sino de conocimiento general. Era una frase de conocimiento general porque ellos conocían la ley, defendían a Moisés y sabían claramente que cuando Dios se presentó a Moisés, la pregunta de Moisés fue, Señor, yo voy a ir al pueblo y les voy a decir, Dios me mandó a libertarlos y ellos me van a preguntar, ¿y cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién lo mandó a usted? ¿En nombre de quién viene? Y entonces recibe una de las revelaciones más gloriosas de la Escritura, que cuando hablamos de Dios, hablamos de los nombres de Dios alguna vez, ¿cierto? Hablamos de algo, de uno de los atributos de Dios, de su nombre personal, y hablamos de el yo soy. Para ellos era de conocimiento general. Muy bien, ahora, ¿qué tanto asumían de ese conocimiento general? Es el gran problema, ¿verdad? Y entonces el Señor les dice, por eso les dije, y hablándoles de toda esta situación, si vosotros no creéis que yo soy Dios, que ese es mi nombre, que el Padre y yo somos uno, que yo soy el buen pastor, que yo soy el pan de vida, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hoy la gente tiene información histórica de Jesús. Saben que fue a la cruz, saben que es judío. Se han hecho investigaciones acerca de su muerte. Hay documentales médicos que explican cómo ocurrió la muerte, cuántos latigazos pudo sufrir Jesús, más o menos qué marcas pudo dejar en su cuerpo, ¿verdad? Todo eso, se ha hecho una investigación general de todos estos factores. Pero aunque se tiene toda esa información histórica, arqueológica, tradicional también, porque hay mucha información tradicional sin bases bíblicas, sin fundamentos ni criterios realmente espirituales, sino así de la carrera, aunque se tiene toda ella, no se asume a Jesús como Dios. No se asume al Señor como el Señor que es. Hoy la venta y la promoción de nuestro evangelio es que queremos a un Jesús que sea el mandadero nuestro. ¿Estoy enfermo? Jesús me sana. ¿Estoy necesitado? Cristo me suple. ¿Qué otra cosa? ¿Estoy disgustado con mi cónyuge? Cristo lo soluciona. Pero si nosotros vemos todo este factor, entonces hablemos de la enfermedad. Porque la enfermedad es bíblica. La Biblia habla de que nos vamos a enfermar. Él habla que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros tendríamos que hablar, hoy ustedes encuentran esta cantidad de propaganda que me va a servir como un ejemplo práctico. ¿Cuántos quieren reducir su abdomen? Abdoplan. Abdoplan, ¿qué más es lo que existe? Redur Farfaz,
Y todas las fórmulas que ustedes encuentran ahí, y frótelo, y solamente con frotarlo así fuerte con sus nudillos, usted adelgaza y compre el omega 3, y adelgaza con esto, y adelgaza con aquello, y tal. ¿Sí? Entonces, y cuando hablamos de enfermedades, el médico lo primero que dice, bueno, hay que dejar dos cositas claras si usted quiere tener una buena salud. Ejercicio, Edgar. Por eso es que no puedes cantar aquí, te sientes cada domingo que diriges. ¿Ejercicio? ¿Sí o no? Hay que sacarlo a hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio, Willy. Por favor. Fernando, hay que hacer. Mira, Fernando tenía un cuerpo escultural. Cada día subía, cuando vivía con los papás, 2, 3 veces. Y los que han subido allá, Fernando tenía un físico envidiable. Muy bien. Dice, hay que hacerlo. Dejó de subir y empezó a subir. Es curioso. Ahora, bien, yo quiero traer eso a colación por lo siguiente, hermanos. Mire, ahora. Entonces hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Y la escritura dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Para poco, pero es provechoso. Bien, muy bien. Y lo segundo que dice el médico es, una dieta. Muy bien, una dieta balanceada, una dieta saludable. Usted tiene que saber y aprender a comer. Muy bien. Gracias, hermano. Harto pollo. Poco arroz, dice el hermano Héctor. Eso está bien. Bien. Porque hay que saber alimentarse. De tal manera, hermanos, que usted va al libro de Levítico y usted va a encontrar toda una dieta. ¿Qué se debía comer? ¿Qué no se debía comer? ¿Cómo se debía comer? ¿Qué cosas debía hacer el hombre? Y, hermano, deberíamos de tenernos un tiempo, después miraremos cómo estudiar Levítico y poder aplicar muchas de esas verdades a la vida nuestra, que hoy los médicos y los científicos dicen, ¡uy, qué gran descubrimiento hicimos! Para cuidar al colon no se necesita tomar pastillas para tal cosa, se necesita alimentarse bien. Eso ya lo había dicho Dios. ¿Cuál descubrimiento nuevo? ¿Cuál descubrimiento nuevo? Nosotros que no hemos estado atentos a lo que el Señor dice, porque no asumimos que Él es Dios y que Él conoce cómo funcionamos y que nosotros nos debemos a Él. Nos debemos a Él. Debemos aceptar que Él es nuestro Señor en el corazón y en el cuerpo. O si lo quieren de otra manera, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Él es Señor. Y Él alimenta nuestro cuerpo bien y lo cuida, porque dice la Escritura, los cabellos de tu cabeza están contados. Pero también nuestro espíritu, ¿cómo lo alimenta? La verdad de la palabra y lo que nosotros debemos hacer, animados, instados por la Escritura, por lo que el rey dice. Sin embargo, Él hace la advertencia y le dice a este pueblo, mire, si ustedes no creen que yo soy Dios, ustedes van a morir en su pecado. Si ustedes no creen que yo soy el que puedo cambiar y limpiar su pecado, ustedes van a morir en su pecado. ¿Qué es lo que sucede hoy? Que el hombre no comprende su pecado. El hombre hoy no asume su pecado como pecado. El borracho dice, me eché una canita al aire. Tengo derecho, para eso me desgasto trabajando. ¿Verdad? Y cosas como esas. Tenemos serios problemas porque no asumimos nuestro pecado y no asumimos a nuestro Señor. Nuestro Señor, quien direcciona nuestras vidas y nos dice, al fin de cuentas, qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y el Señor estaba muy empeñado en esto. Así de que les repite y les dice, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Si ustedes no creen que yo soy Dios, ustedes van a morir en sus pecados. El único medio para solucionar nuestro pecado es Dios mismo. No son nuestros recursos. Mire, hermano, no son nuestras capacidades, no es lo buena gente que somos, no son nuestras obras, no es nuestra diligencia, es Dios mismo, y eso tenemos que comprenderlo. Quizá hemos sido, ¿cómo decirlo?, un poco
Hemos inclinado un poco la balanza, no hablando de otras cosas, pero tranquilo, hermanos, cuando asumamos la verdad de que Él es el Señor y que nosotros lo necesitamos en todas nuestras áreas, veremos que a nosotros como hombres nos competen muchas cosas, muchas. Nosotros no somos salvos por las obras. Pero la Biblia dice que tú y yo fuimos hechos para ocuparnos en buenas obras. ¿Sí se dan cuenta? De pronto no hemos hablado de la otra orilla, pero eso es lo que vamos a tener que ir haciendo. No estamos diciendo que entonces podemos simplemente sentarnos en la playa y esperar que el Señor haga todo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tenemos que asumir que todo lo que se produce en nosotros en cuanto a la piedad y a la vida espiritual lo produce Dios, porque nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Pero las buenas obras fueron hechas para los justos, para los santos, para ocuparnos en ellas. Tenemos una tarea y no podemos descuidarla, pero nuestra tarea es creer que Él es Dios. Asegurarlo en nuestras vidas y estar completamente convencidos. Luego que ellos escuchan esta aseveración, hay una pregunta. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y aún si viéramos otras de las preguntas que hacen, ¿quién te haces a ti mismo? Más adelante vamos a verlo. ¿Quién te haces a ti mismo? Porque él dijo, bueno, Abraham vio mi día y se gozó. Y no, usted quién se hace, usted no tiene 50 años y usted se cree que es superior a Abraham, por favor. Se molestaban, eso irritaba tremendamente. Y hoy, hermanos, la presentación del Evangelio va muy bien hasta donde nosotros empezamos a decir, Él es el que tiene la batuta. Mire, dígale a alguien que él no puede ser salvo si el Señor no lo alumbra y verá que se molesta. Dígale. Dígale que él está expuesto al infierno y que la única solución se llama Cristo Jesús, pero que si Cristo Jesús no lo llama, él no podría acceder a la salvación, y eso irrita. Porque la gente quiere a un Jesús que le haga el favor. Dígale a alguien. Yo tuve que decirle a una mujer esto. Bueno, ella me afirmó algunas cosas, entonces yo le dije, mire, ella tenía una hija con problemas de parálisis infantil. Y entonces su nena ni hablaba, ni caminaba, ni nada. Y ella llegó a la conclusión de algo después de 17 años más o menos cuando hablamos esa ocasión. Dice, yo no sería cristiana si no fuera por la vida de Janet. ¿Quién la había mantenido unida al Señor? Su hija con parálisis infantil. Ella podía entender eso. Y ella podía ver en su hija y en las lágrimas que ella derramaba a veces cuando tenía las crisis, Janet, cuando la veía que no podía caminar, cuando ella no se podía entender. Y muchas veces Janet empezaban a salir lágrimas de sus ojos y ella decía, me gustaría saber por qué está llorando mi hija. Qué angustia tan tremenda. Y no puedo hacer nada. Y Cecilia se llama esta hermana. Ella con impotencia decía, me gustaría saber qué está sintiendo Janet. Pero ella podía entender que el amor de Dios fue manifestado plenamente a Cecilia a través de su hija Janet. Y ella permanecía ligada y decía, mi hija me hace orar, mi hija me hace buscar de Dios, mi hija me hace sentir que ella me necesita tanto como yo necesito a Dios. Qué amor de Dios tan maravilloso. Pero cualquier otro que le lleven a su hijo y no se ha sanado, o cualquiera parecida, dice por ahí, que si de pronto pierdo un ojo, debo dejar de predicar. Porque ya no soy estéticamente digno para hablar de los milagros. Pues que si pierdo un ojo, hermano, nosotros necesitamos tener claridad en la verdad de Dios. Y el Señor les dice a ellos, o mejor ellos se preguntan, ¿quién eres, Jesús? ¿Quién eres? ¿A quién queremos tener como Señor? Sería bueno preguntarles, porque ellos quieren a un Diosito que le haga muchos milagros, pero con el cual no tienen compromiso. ¿Han notado eso? Hable con la gente y usted notará esto. La gente quiere a un Dios que le haga muchos favores y milagros,
pero no quieren a un Dios de compromisos. No lo quieren. Quieren a una iglesia, aún vamos a colocarnos como ejemplo, ya que estamos haciendo lo del listado y el compromiso de membresía. Aún quieren un lugar donde no hayan compromisos. Hablaba aquel día con alguien y me decía que se sentía muy cómodamente asistiendo a una de nuestras iglesias en Bogotá, de las más grandes. De las más grandotas. Decía, mire, yo no tengo ningún problema. Yo el día que quiero ir allá, voy. ¿Y me reciben? Bien. Si quiero diezmar, lo hago. Y si no quiero, no lo hago. El día que no voy, no me ponen problema. Y yo saludo a los que quiera. Y es demás, además ni me conocen. Y si de pronto asisto a un bar cristiano, porque como ya tenemos eso, no me juzgan. Nadie está preguntando por qué no lo haces o por qué sí lo haces. Entonces yo estoy muy bien. Ese es el lugar que yo necesitaba. ¿Qué tal esa? ¿Cómo la ven? Que alguien le diga a uno, ¿qué es lo que uno nota inmediatamente? Que no quiere un señor. No quiere el señorío, que no quiere un gobierno eclesial, no lo quiere. ¿Qué quiere? Los favores y las prebendas. Voy a colocar un ejemplo aquí para pasar a la siguiente verso. Es como el muchacho que se interesa en la belleza de la señorita y la lleva a la cama y dice, ya cumplí, me voy. Y si ella quiere estar a mi lado, ¿qué? Será para hacer lo mismo. Pero no quiero compromiso con ella. Mientras que aquel que ama dice, yo me espero y la llevaré al altar. Necesitamos asumir a Cristo, al yo soy, como lo que es, como el Señor. No de otra manera. Como el Señor. Lo que desde el principio les he dicho. Todas las veces el Señor desde el principio había reiterado a esta gente, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y sobre todo cuando estamos estudiando Juan, nos damos cuenta que desde el principio el Señor se presenta así. Y Juan, el escritor, lo presenta así. Presenta a Jesús como el Señor. ¿Cómo es que dice el primer texto de Juan? Al principio. Y el verbo. Y el verbo era, era en el principio con Dios. Siempre se presentó así. Entonces Juan nos quiere reiterar eso. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Muchas. O sea, muchos pecados tengo que ponerles frente. Fue lo que les dijo el Señor. Muchas cosas tengo que ponerles claras y decirles, ustedes están haciendo mal esto, están haciendo mal aquello, están haciendo mal lo otro. Yo pudiera acusarlos. Recuerden que venimos desde el verso 1 diciendo que ellos quisieron aprovechar o hacer deslizar a Jesús trayendo una mujer que había sido sorprendida en adulterio y le dijeron, matémosla a pedradas porque la ley dice que tenemos que matarla a pedradas. Y Jesús les dice, sí, claro, dale. No hay problema, Jesús no les dijo que no. Jesús les dice, maten la piedra, pero si están libres ustedes. Y cada uno dice que saliendo desde los más viejos hasta el menor, porque se cree que los más viejos tenemos más pecados porque hemos recorrido más la vida. Entonces soltaron su roca, salieron, fueron yéndose. ¿Y qué? Y la mujer quedó sola. Jesús les había manifestado desde el principio quién era. Y muchas cosas tenía que decirles acerca de su pecado. Hermanos, si tuviésemos que hablar de nuestros pecados y desglosarlos un poco, nos encontraríamos, hermanos, que tenemos tal cantidad de contradicciones y tal cantidad de pecado, hermanos. Hay cosas que nosotros estamos hoy haciendo y dado por sentado que las estamos haciendo correctamente y no las estamos haciendo correctamente.
El jueves hablábamos con una señora, cierto, hermana Carmen, se llama Betty. Y hablábamos de cómo nosotros hoy, o mejor, cómo algunos pastores maldicen a sus ovejas. ¿Dónde está eso en la Escritura? Como no volvió a la iglesia, la maldicen. Hermano, no dejemos de orar por los que hoy no pudieron venir, hermanos. Como oraba, hermano, sé de la situación de nuestra hermana Miriam, que ha estado delicadita, y quizá más emocionalmente, pues ya físicamente está un poco más recuperada, pero emocionalmente, bueno, nuestra hermana es bien sensible. Le apreciamos mucho porque ella es muy cariñosa, pero ese cariño también la hace débil, ¿verdad? Y entonces está muy sensible. Tenemos que orar por ella. Nuestra hermana, el hermano Héctor me compartía que la hermana Mercedes se la encontró esta mañana y dijo, voy para el médico, tengo una taquicardia, no se me quita con nada. Y ustedes saben que el corazón no espera. Entonces, esta misma mañana el hermano se la encontró, por eso oramos por ella. Para los que no saben, el hermano José perdió uno de sus hermanos violentamente, fue asesinado, cruelmente, torturado. Hoy tenían una citación con algunos miembros de la fiscalía y eso para los investigadores que van a asumir el caso. ¿Ustedes saben cuánto duele en el corazón la pérdida de un familiar de esa manera? Necesitamos, hermanos, estar orando por ellos. Ahora, ustedes y yo que hemos experimentado el pecado y cuando hemos pecado y no queremos darle la cara al Señor, ¿cómo se siente uno? ¿Cómo se siente? Eso se siente maluco. ¿Y ustedes no creen que tenemos nuestros hermanos que están así? Y son parte de nosotros, no podemos dejar de orar. ¿Cómo es que alguien, al contrario, se levanta para decir y vociferar? Hermano, necesitamos que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros, porque la recomendación de la Biblia es que los consideremos, ¿sí? Que los restauremos como espirituales, considerándonos nosotros mismos, no sea que seamos tentados. Libro de Gálatas. Muy bien, así de que, hermanos, muchas cosas tenía Jesús que decirles a ellos, pero dice, pero el que me envió es verdadero y yo las he oído de él. Esto hablo al mundo. ¿Él podía juzgar con criterio? Claro, porque él juzgaba desde el Padre, de lo que había escuchado del Padre. Y es más, ya vimos unos capítulos anteriores que dice la Escritura y Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera cómo era el corazón del hombre, porque él conocía el corazón del hombre, o conoce el corazón del hombre. O sea que si él quisiera enrostrarnos el pecado, ¿qué pasaría? Mire, voy a aprovechar y hago este comercial porque uno a veces aprende ciertas cosas y no son muy adecuadas, sin embargo las aprendemos. Señor, vamos a hacer una oración esta mañana. Esto no se debe hacer, pero voy a poner lo que fuera así. Vamos a hacer una oración esta mañana y vamos a pedirle al Señor que para que la iglesia sea pura, el Señor saque el pecado a la luz. ¿Ustedes recuerdan eso? Eso no lo enseñaron. Bueno, entonces yo quiero retarlos esta mañana, por nombre, y que oráramos, y que el Señor saque a la luz el pecado de Daniel, y el de Edgar, y el de Fernando, y el de Olga, y el de Zuleima, y el de Rodrigo, y el de Héctor. ¿Qué pasaría? Saquemos la piedra y pongámosla. Yo creo que ahí es donde el Señor Jesús que les acusó en su conciencia, les hizo que soltaran esas piedras. Y así pasaría con nosotros. Hermano, la iglesia es, en su peregrinar, es una iglesia que tenemos contaminación y que se embarran nuestros pies, como vamos a ver después en el capítulo 13. Nuestros pies son manchados en el diario caminar de la vida. Eso no significa que yo debo estar en pecado. No, por favor. Pero no significa que yo deba descubrir y aprovechar el pecado de mi hermano para enrostrárselo. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Y nosotros estamos puestos para edificarnos los unos a los otros. Y si alguno fuere sorprendido en una falta, usted que es espiritual, ¿qué? Dígalo públicamente y sáquelo de la iglesia. Restáurele. Restáurele. Hermanos, estamos en esa tarea y tenemos que aprender a asumirla.
Y el Señor les dijo eso: yo puedo juzgarles y tengo cosas que decirles en contra de ustedes y su pecado, pero no voy a hacerlo. Yo puedo juzgar y voy a juzgar con un justo juicio, porque el juicio que yo tengo viene de mi Padre. O sea, si nosotros abrimos la Biblia, a cualquiera le podríamos mostrar su pecado. Porque la Biblia nos dice que todos somos pecadores, que todos somos injustos, que aquel que no dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Ya empezamos ahí mal. El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Se está colocando en mejor posición que el Señor. Bien, entonces el Señor Jesús le habla a esta gente. Sin embargo, vamos al verso 27 otra vez. No entendieron que les hablaba del Padre. Este es el gran problema nuestro. ¿Cuántos se consideran tercos aquí? Los que se consideran tercos, levántenme la mano, por favor. Los que se consideren tercos. Bueno, los demás les felicitamos, qué bueno. No vamos a decir eso, Edgar. Dijimos que no. Vamos a los canciones. Hermano, nosotros a veces no queremos ceder. Nosotros no queremos ceder. Nosotros tenemos nuestro carácter y no. Ahora, hermanos, nosotros cuando hacemos algunas cosas, este es en favor de todos nosotros los tercos. Cuando nosotros hacemos algunas cosas, las hacemos porque consideramos que las estamos haciendo lo mejor posible. Sin embargo, hermanos, a veces no las hacemos lo mejor posible. Hay otro que debiera indicarnos y ayudarnos cómo mejorar eso. Pero en nuestra terquedad no comprendemos, y eso es lo que tenemos. No entendemos. Y se nos tiene que reiterar, y Juan está lleno de esa gloria de Dios para que nosotros asumamos que Él es Dios, que Él es Rey, que Él es el Señor. ¿Cómo nos fascina un Jesús que nos ayuda? ¿Cómo nos fascina un Dios que nos promete riqueza? ¿Cómo nos fascina un Dios que nos promete llevarnos a las naciones? ¿Cómo nos fascina un Dios que nos promete prebendas sobre esta tierra? Nos fascina. La gente está embotada con eso. Y la gente corre a donde tenemos toda esta clase de promociones. Hermano, y fallamos en esa apreciación. El Evangelio se trata de Él, del Señor. Y recuerden, esto lo vamos a seguir teniendo que reiterar. Cuando el Señor guarda y preserva su gloria, el más beneficiado es el hombre. Eso es absolutamente glorioso. Si Dios quiere Abrahames, hará Abrahames y tendrán dinero. Pero quizás necesite Saulos. Y los Saulos se desprenden de su dinero para servir al Señor. Pero quizá necesite Pedros, unos pobres pescadores cambiados de profesión, ahora pescando hombres, y en agradecimiento lo crucificaron. ¿Hermoso o no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan buenas nuevas. ¿No es interesante eso? Pero ese es el evangelio que la gente no quiere oír. Es más, han dicho de Pablo algunos de nuestros sobresalientes profetas y apóstoles de la época, que fue que Pablo no entendió la doctrina de la prosperidad. Que fue que no la entendió. Me suena tan vergonzoso eso, hermano, tan desalentador. O sea, si Pablo no entendió la gracia del Señor, ¿para qué tenemos este libro, hermanos? Si lo que compete al Nuevo Testamento son 14 cartas de Pablo, hermano, y son 27 libros, más de la mitad. ¿Para qué nos sirve? Si él no entendió la gracia. Si él no sabe cuál es la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad es Dios. No teniéndolo nada, lo tenemos todo. Pero no teniendo a Dios, poseyéndolo todo, somos unos miserables. Esa es la gracia del Señor. No entendieron. Tenemos problemas con eso, hermanos. Tenemos problemas con nuestra terquedad y que somos un poco cerrados de mente.
y nos cuesta. Y a veces afirmamos y nos reafirmamos sobre cosas que no debiéramos estar haciendo, pero viene nuestra terquedad, las defendemos. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Qué tenían que ellos ver? Ellos tenían que ver el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que ver nosotros hoy? Lo mismo. Eso no ha cambiado. Él les dice: ustedes no comprenden, no entienden que yo soy Dios. Ustedes van a entenderlo cuando puedan ver al Jesús crucificado. Ahí ustedes van a entender que yo soy Dios. Es lo mismo que necesita ver la gente hoy y lo mismo que nosotros necesitamos percibir. Si nosotros no vemos a Cristo crucificado, no veremos que Él es Dios. No veremos que al creer en Él no moriremos de nuestros pecados, porque Él murió por nuestros pecados. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderán que yo soy. Para algunos que han sido alumbrados podrá ser comprensivo, para otros no lo será. Difícil, sí. Así lo quiso el Señor. Pero tenemos que ver entonces al Cristo crucificado. Y luego dice: y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Nada de lo que Jesús hizo estaba siendo desconocido de parte del Padre. Todo había sido planeado por el Padre. Jesús no se salió ni un milímetro del plan eterno y glorioso del Señor. Todo lo hizo conforme Dios lo había planeado. Y hoy la gente debe entender eso también. Él nos habla lo que recibió y la enseñanza que vino del Padre. O sea, el plan eterno del Dios Trino. Y tenemos que ver al Jesús de la cruz para entender que Él es Dios. Tenemos que verlo. Porque no quedó en la cruz. Pero gracias a la cruz, nosotros fuimos reconciliados. Y en su resurrección tenemos nuestra mayor gloria, porque tendremos que morir. Cada día que pasa y que nos vemos ahí al espejo y que vemos las patas de gallina y las canas que nos están saliendo y que ya no tenemos la misma flexibilidad de antes, hermano. Ya ahora que me toca pedir permiso para agacharme. Antes parecía una flecha, recogía rápido, pero ahora ya no podemos hacerlo. Vamos perdiendo las fuerzas y todo eso simplemente es como dijo un predicador: porque muriendo moriréis. No que nos morimos de una, sino que nos vamos muriendo a poquitos. O sea que hoy nos vamos muriendo más, Fernando. Vamos muriendo. ¿Por causa de qué? Del pecado. Si el hombre no hubiera pecado, fue hecho para vivir eternamente. Por eso el Señor vino a restaurar eso, que Él mismo había planeado para que conociéramos su gloria. Para que conociéramos un poco más plenamente. No lo vamos a entender nunca a cabalidad, pero el Señor quería darse a conocer de una manera más amplia, de tal manera que nosotros pudimos ver en la ira de Dios cómo Dios fue ampliando su economía. No nos gustó mucho el término a algunos de nosotros, ¿verdad? Fue ampliando su economía al dejarse ir revelando cada vez mayor. Eso es gracia. Y el Señor está ahí. Nosotros tenemos que ver al Cristo crucificado para entenderlo. Y Él no habló por su propia cuenta, sino que habló lo que recibió del Padre. Porque Él me envió. Él sabía. ¿Recuerdan que vimos antes, en el mismo capítulo antes, que el pueblo no sabía de dónde venía ni para dónde iba? Pero Jesús lo tenía claro. Él me envió. Conmigo está. No solamente que lo había enviado, sino que el Padre estaba con Él. Y no me ha dejado solo el Padre. Siempre el Padre estaba con Él. Porque yo hago siempre, ¿qué? Yo hago siempre lo que le agrada. Glorioso eso. Miren, hermanos, el Señor Jesús dice: yo hago siempre lo que le agrada. La gran tarea del Señor Jesús fue ser obediente. Y luego que Él lo hizo, dice: ejemplo les he dado para que ustedes sigan mis pisadas.
¿Cierto? ¿No dijo así? ¿No retienen el texto? Ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Cada uno de nosotros debemos ser. Luego también dice la Escritura, imitadores de Dios como hijos amados. Entonces nosotros estamos en una tarea y es hacer e imitar lo que el Señor ha hecho, ha dicho. ¿Y cómo lo ha hecho y lo ha dicho? Nuestro trabajo consiste en Él. Aprender de Él. Lo que se está restaurando en el hombre no es su condición perfecta del jardín del Edén. Lo que se está restaurando en Él es la imagen del Dios glorioso. Y Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Glorioso. Nos toca una tarea hermosa. Cristo siempre hacía lo que el Padre, lo que agradaba al Padre. Nuestra tarea es la misma. Hacer siempre lo que le agrada al Padre. Pero ¿dónde está nuestra terquedad? En que no entendemos toda su deidad. El hombre hoy se ocupa de muchas cosas. Pero una de las áreas más descuidadas en la tarea y en el trabajo del Señor, precisamente es nuestra área espiritual. Nuestra vida espiritual es una de las más desconocidas. Nosotros tenemos una gran falla en eso. Y es que no podemos comprender a cabalidad el señorío. Pero nos compete, hermano, esforzarnos por ello. Nos hemos tomado tiempo para hablar de los atributos de Dios. ¿Se han visto eso? Yo he tenido el privilegio de poder escuchar a algunos de los expositores aquí. Y a una Olguita que el año pasado, enseñándole a los chicos, nos habló de algunos atributos hermosos del Señor. Y en la medida que uno va comprendiendo y va entendiendo mejor al Señor, hermanos, se ve uno más aproximado a esa gracia, se ve uno más deleitado en esa gracia. Ayer hablábamos con Anita y veíamos algunos de los factores que a veces nos hacen sufrir y rodar por esta vida. Y llegábamos a una conclusión: cuando los vemos en Dios, ¿cómo nos descansa el alma? Nos descansa mucho el alma. La angustia que uno siente por los hermanos que no vinieron esta mañana. Yo me preguntaba en mi corazón, ¿no nos hicieron la sugerencia de que suspendiéramos el primer domingo? Al contrario, lo preguntamos alguna vez y los hermanos dijeron, no, hagamos el primer domingo hasta el mediodía, por eso lo continuamos haciendo. Sin embargo, uno siente angustia y bueno, se escucha de este hermano que falló por esto o por aquello, uno dice, bueno, pero ¿y los que no? ¿Por qué fallarían? Entonces le queda a uno la inquietud. Pero ¿sabe qué me da descanso? El Señor sabía quiénes iban a venir esta mañana. Gracias a Dios por eso. Y sin embargo, hermanos, la carga nuestra es que debemos orar por los que no vinieron, porque es el mandamiento de Dios. La carga tuya y mía es orar por cada uno de los que no vinieron. Voy a especular aquí. Supongamos que alguno de los hermanos hoy decidió no venir y a esta hora está desayunando fuertemente en la casa para irse al parque. Y usted puede decir, qué hermano tan carnal y mundano. Tu obligación es orar por él. Por ese carnal y mundano. Considerándote, no sea que un domingo te coja la misma locha y hagas lo mismo. ¿Y qué esperarías de tus hermanos? Que oraran por ti. Y que otro anoche se le fueron las luces y no sé, golpeó a su esposa. Estoy especulando, ¿no? Golpeó a su esposa. Y entonces está ahí, la hermana no vino porque tiene un ojo negro. Y el hombre se quedó enojado ahí, está bajo las cobijas. Y nuestra tarea es orar por ellos. Porque no sabemos sus luchas. Estamos especulando aquí. Tarea de cada uno de nosotros. Entender la necesidad que todos nosotros tenemos del Señor y andar como Él. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Dice el verso 30 que muchos de ellos creyeron entonces en Jesús, porque Jesús, con sus palabras, al decirles, yo tengo que juzgar de ustedes, les convencía en el corazón y decían, tenemos una necesidad de Dios, porque vamos a morir en nuestro pecado. Pero ¿cuál fue el mensaje de Jesús para que ellos llegaran a esta conclusión?
¿Viniste por un milagro? Ese fue el mensaje de Jesús. ¿Alguno dejó a alguien enfermo en casa para que se lleve el pañuelo ungido esta mañana y lo ponga ya? Ese fue el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús fue: si ustedes no creen que el Hijo del Hombre va a ser levantado y está en una cruz y que yo soy Dios, ustedes se van a morir en su pecado. Y ellos dijeron: no queremos morir en nuestro pecado. Por eso muchos creyeron en él, porque el mensaje fue acertado. Y si ustedes ven todos los mensajes en la Escritura, tienen que ver con eso. Parece que vamos a hacer un monólogo, pero es que realmente el mensaje del Evangelio es ese: el hombre está muerto en sus delitos y pecados y necesita ser renacido. El hombre puede tener riqueza e irse al infierno. El hombre puede tener salud e irse al infierno. El hombre puede estar completico con todos sus miembros, aunque Dios nos diera, y ojalá lo hiciera, porque eso es parte de la gracia del Señor, nos diera o le diera a Jonathan, ¿qué tal?, un don de milagros, y viniera alguien que le faltara un ojo, y Jonathan orara por él, y Dios le colocara ese ojo, saltara el de vidrio y Dios le dejara uno nuevito. A mí me impresionaría eso, y sé que Dios lo puede hacer. Pero esa es la finalidad del Señor. Y que con sus dos ojos se vaya al infierno. Y no fue lo contrario lo que dijo el Señor. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Échalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es mejor que entres tuerto, manco, al reino de Dios, sino que completo seas echado al infierno. El objetivo del Señor debe ser enfático en nosotros los creyentes. Y ese fue el mensaje. Y muchos pudieron creer en Jesús porque su mensaje era claro: vas a morir en tu pecado porque no has visto al Hijo de Dios. No has visto, no conoces. Pero cuando lo entendieron, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál era ahora la tarea? La tarea sigue siendo esta, hermano, para nosotros: permanecer. ¿En qué? En sus palabras, en lo que Él les estaba diciendo, en lo que Él estaba compartiendo. Debían esforzarse por permanecer allí. Hermanos, en ocasiones no hacemos la lucha ni el esfuerzo en el que nosotros debemos permanecer. Parece que damos ciertas puntadas y ya estamos listos. Por eso el reclamo del Señor Jesús en el libro de Apocalipsis a una de las iglesias fieles y verdaderas, si no estoy mal, a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nuestra tarea es permanecer sin dejar nuestro primer amor. Y quiero recordarles que nuestro primer amor no era que no nos perdíamos culto, era que estábamos tan enamorados del Señor que queríamos estar con Él. Entonces eso es lo que hay que buscar. Porque hay gente que dice que permanecer en el primer amor es que no pierde el servicio, pero viene y se duerme aquí. Está en todas las actividades, pero nunca es ministrado, nunca recibe. Ahora, no quiero que se ausenten de las actividades. No. Quiero que comprendan que nosotros debemos venir, disfrutarlas y participar de ellas. Nuestra tarea es hermosa en el Señor. Muy bien. Entonces es permanecer en las palabras. Y cuando permanecemos en las palabras del Señor, ¿qué somos? Verdaderamente sus discípulos. Una muestra de nuestro discipulado es permanecer en sus palabras, asumir las verdades. De otra manera lo dijo el Señor Jesús en Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces nuestra tarea es ahí, en el tratar de esforzarnos, porque en ocasiones no lo hacemos, hermanos. Y ahí es donde viene el ritualismo. Y perdemos el gozo de la salvación. Perdemos cosas, hermano. No perdemos la salvación, pero yo quiero decirles que perder el gozo de la salvación es terrible. David lo experimentó y luego le dice a Dios en su oración: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Él nunca le dijo devuélveme la salvación. ¿Por qué nunca le dijo devuélveme la salvación? Porque David estaba seguro de su salvación.
Pero dijo, Señor, he perdido el gozo de la salvación. Y hay gente que pierde el gozo de experimentar al Señor, de las reuniones, de la adoración, de la alabanza. Y entonces, hermano, el servicio se hace tan rutinario. Ahora, no quiero solamente responsabilizarlos a ustedes. A veces nosotros somos tan responsables, y hablo de los predicadores. Somos aburridos. Tenemos un poder para que los hermanos empiecen a ser arrullados. Nuestra voz les encanta y cada domingo apenas empiezan a escuchar y ya saben, ahorita sigue tal cosa. El hermano ya va en el ritmo y dice, este es mi segundo sueño. Y se va acomodando. O el hermano que no puede concentrarse. Hermanos, no sé, tantas cosas que podemos. Por eso la tarea es conjunta, hermanos. La tarea es conjunta. De ustedes y nuestra. De ustedes estando pendientes en la Escritura para ver si lo que hablamos dice sí o no. Y de nosotros para ser acertados y ver lo que el Señor realmente quiso decir. No inventar nuestras propias deducciones, ni nuestros yo quiero, ni yo digo, ni yo pienso, sino dice la Escritura, dice el Señor, y eso es lo que manifiesta. Y lo que el Señor exige de nosotros y pide es tal o cual cosa. Y lo que el Señor pide de nosotros para que seamos verdaderos discípulos es que permanezcamos en su palabra, aunque su palabra en ocasiones no encaje con nosotros. Porque en ocasiones no encaja con nosotros. ¿Sí? No encaja con nosotros. No es tan fácil. Cuando recibe Willy de parte del Señor y le dice, viva sabiamente con Lady. Y Willy dice, me descabezo tratando de vivir sabiamente, pero no me entiende. No es tan fácil. Ame a su enemigo. Cuando quisiéramos verlo hecho talco. Porque nuestras sensaciones es eso. Recuerden que el hombre sí tiene pasiones. Voy a aprovechar y a ir ligando todas las cosas que estamos aprendiendo. El hombre sí tiene pasiones, Dios no tiene pasiones. Dios tiene afectos y sus afectos son espectaculares. Internos de Él, propios del Señor. Y esos afectos nos bendicen de una manera entrañable. Pero el hombre tiene tantas pasiones que el afecto de la ira en Dios nos bendice porque se muestra su justicia a plenitud. Pero en el hombre, Dios, la ira es un desastre. Por eso el Señor dice, aírese, pero no peque. Hermano, mire, hermano, cuando disfrutamos de estas cosas, de estas pequeñas cosas, que son el privilegio, quiero repetir eso, de ser parte del cuerpo de Cristo. Son el privilegio de ser el cuerpo de Cristo. Esos son los privilegios que nosotros no podemos desperdiciarnos. Y entonces cuando nosotros lo vemos como el privilegio, uno dice, estar en el templo es un privilegio. No es, ay, qué locha, hoy me hubiera gustado quedarme durmiendo. No, es decir, yo voy a disfrutar el privilegio, aún estando cansado. Aún cuando Willy viene a las 7:30, un poco tarde, y llega los jueves, dice, el ratito que puedo estar, los 40 minutos que puedo disfrutarme de la prédica, lo hago porque es un deleite. El que se levanta en la mañana, y espero seamos todos con la ayuda del Señor, y dice, voy a invocar a Dios como mi primer recurso, antes de quizás cepillarte los dientes y poder decir, Señor, gracias. Mira, me diste la vida, y disfrutar de un tiempo de oración, que sea un privilegio y no que sea la carga que a veces sentimos en que, uy, no, ay, puse el reloj y yo quiero es dormirme otro rato. Ay, ¿por qué molestan tanto con eso? No, hermano. Que Dios nos ayude porque lo necesitamos. Y la tarea de los discípulos es permanecer en Él, en sus palabras. Esa es la tarea de los verdaderos discípulos. Muy bien. Le respondieron. Y conoceréis, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Conocer a Cristo, porque Cristo Jesús es la palabra, es ser verdaderamente libres. Nosotros debemos conocer bien la palabra. Ahora, hermanos, tenemos una dificultad bien compleja y es aprender el contexto, aprender el texto, aprender las doctrinas generales para aplicar adecuadamente la Escritura. Porque si no vamos a ser exabrutos. El domingo anterior, para los que se la perdieron, voy a echarles un pinito aquí. Tuvimos una tarde espectacular. Para mí fue muy agradable, para los que estuvieron, me expresaron, la gran mayoría fue muy grato. Poder hablar y ver desde el punto de vista en que si Dios realmente le permitiría a un hombre sin una pierna predicar. Y nos dimos cuenta que eso era parte de la ley ceremonial en cuanto a que los sacerdotes tenían que llenar ciertos requisitos, pero que en el Nuevo Testamento y en la venida de Cristo, el Señor habla y dice, vosotros sois linaje escogido y soy real sacerdocio. ¿A quién? A todo su cuerpo. Y que nuestro gran sumo sacerdote es Cristo, veíamos desde el libro de Hebreos. Hermano, espectacular ver. Entonces, aún viendo la sentencia, es mejor entrar tuerto, manco o cojo. Si es nuestro tropiezo, Dios lo hará. Y es glorioso ver que entonces el Señor en esa situación no acepciona a la persona. No la acepciona. Sus hijos, todos somos iguales. Todos estamos al mismo nivel, todos nosotros, pero tenemos que ver que en el Antiguo Testamento sí dice, el sacerdote no puede ser ni cojo, y tiene una razón de ser. Y Edgar nos traía a colación que cierto personaje cristiano popular y hasta político se atrevió a decir, lo que pasa que es que esta señora tuvo un desliz. ¿Un desliz? Por favor, un desliz cuando estamos hablando, nuestra doctrina en la iglesia es que frente al púlpito nos vamos a colocar, eso no es un desliz, esa es su doctrina y no es bíblica. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver ahí todas estas cosas, porque el Señor dice que al conocer nosotros la verdad, realmente íbamos a ser libres. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Nuestra tarea es conocerlo a Él, actuar como Él, imitarlo a Él, agradar al Padre como lo hizo Jesús. Miren qué reto más enorme. Nosotros hoy tenemos muchos modelos y algunas veces le preguntan a uno, pastor, usted una iglesia como la de quién quiere tener. Y la gente dice, como la de don fulano, como la de Perencejito. Y es más, somos tan motivados a eso, que cuando vamos a otros lugares y alguien quiere orar por nosotros, se busque a alguien que le pueda compartir, que porque cuando uno impone las manos, y eso es cierto, no, eso es bíblico, cuando uno impone las manos uno da de lo que uno tiene. Entonces, ¿a quién buscan para que predique? Para que le ore por ustedes. Al que está mejor económicamente, al que está más sobresaliente, al que es más reconocido. ¿Por qué? Porque pensamos que eso también se pega. Nos desenfocan un poco. Conozcamos a Cristo Jesús. Querramos ser como Él. Esa es nuestra tarea. Nuestra meta y nuestro ejemplo es Él. Él. Y cada uno de nosotros debíamos imitarlo a Él. Y por eso nos llamamos hermanos. No se olvide eso, hermano, no se olvide de eso. Nos llamamos hermanos por eso. Conoceremos la verdad. Necesitamos una y otra vez pasar por las páginas de la Biblia. Y voy a recordarles esto que dije algún día. A mí me alegra tanto que nosotros tengamos, que Dios haya permitido que la Escritura haya sido preservada a través de letras y signos, de señales, de puntos. Ha sido espectacular eso. Porque, hermanos, nosotros podemos cambiar nuestra apreciación. Mire, cuando uno tiene conflictos con las personas y lo llaman a uno un careo, no sé cuántos han estado en un careo. Entonces llamamos a Gloria al careo y le decimos, Gloria, tú dijiste eso. Porque yo no sé qué, y Gloria dice, yo no dije eso. ¿Usted me entendió? Mal. Usted le está añadiendo. Pero qué diferente es cuando, por eso ustedes se dan cuenta que cuando hay un juicio se escribe todo.
Lo que va diciendo el declarante, allá lo van escribiendo todo. ¿Por qué? Porque cuando él se quiera retractar va a decir, no señor, aquí está. Es más, hay que grabarlo. Recordé un episodio. Cuando estuvimos apoyando a la iglesia en Útica, tuvimos muchos problemas por eso. Porque usted dijo, usted no dijo, usted sí dijo, usted no dijo, usted lo dijo así, usted lo dijo asá. Entonces un día, alguien sabiamente llevó una grabadora. No fue de mi parte, pero alguien la llevó y me pareció muy interesante. Y cuando quiero decir algo, listo, diga, apagamos. Yo quiero, venga, diga. Y nos grabaron. Porque yo les dije, ¿saben cuál es el problema aquí? El problema es que aquí la gente dice y después se retracta. Ese sí era el problema. La gente dice y después se retracta. Entonces esta persona, como les digo, sabiamente llegó y tú lo llevó. Y en la siguiente reunión, entonces, ¿qué tal cosa que no? Yo no dije eso. Sí, señor, usted lo dijo, mire, aquí está. Y la gente dejó de comenzar a hacer comentarios. Recuerden que el Señor nos graba. Porque la Escritura dice, de toda palabra que salga de nuestros labios daremos cuenta. Daremos cuenta. Bien, hermanos, vamos cerrando. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Miren, hermanos, en nuestra incomprensión, voy a tratar este y el otro y terminamos ahí. En nuestra incomprensión del Señor, de su soberanía y de lo sublime que es Él, nos suele suceder esto que le sucedió a esta gente. Nosotros somos libres. Nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros, todo chévere, todo bien. ¿No han escuchado eso de la gente? Mire, necesitas de Dios. Yo creo en Dios. ¿Qué necesito de Dios? No. Yo a Diosito le pido la salud y el trabajo. Más no quiero. Pero meterme en una iglesia. Pero estar haciendo aquello. Pero estar haciendo lo otro. No, yo no necesito de eso. Cristianos heridos. Yo no necesito de la iglesia. Yo en mi casa puedo buscar a Dios. Yo en mi casa puedo leer mi Biblia y hasta mejor porque nadie me interrumpe. Y escucho las canciones que a mí me gustan. Perdón, ¿eso es lo bíblico? O sea, ¿estamos siendo libres? ¿Estamos conociendo la verdad? O más bien estamos tratando de justificar nuestras actitudes. Entonces, lo hacen de esa manera. Nosotros somos libres. Hermanos, ¿necesitamos aprender? Sí, hermanos, mire, pero lo primero que necesitamos es desaprender. Hay cosas que tenemos que eliminar de nosotros porque equivocadamente las vemos. Y ahí es donde hablábamos de la terquedad. Somos tercos porque creemos estarlo haciendo correcto. Y cuando escuchamos, pues ya no nos suena porque venimos en una cultura en la que hemos traído un proceso. El domingo que terminábamos de hablar de todos estos procesos, Anita nos hizo una aplicación bien interesante y entonces dijo, bueno, si esta es la Constitución, voy a ver si lo puedo hacer aquí, si esta es la Constitución, la Biblia, el libro grande, está la Constitución, y nosotros tenemos derechos porque hay una libertad de cultos y religiones, eso quiere decir, Rodrigo, me decía ella, que nuestra Biblia está metida en la Constitución. Porque hay libertad de cultos y religiones. Y nosotros que creemos en la Biblia se supone que nuestra base de la Escritura, ¿esa la metieron en la Constitución? Y yo le decía a Anita, ¿cómo me hubiera gustado que eso sea realidad? Pero eso no es así. Porque si ellos dijeran que eso pasó, nosotros teníamos una de las herramientas más gloriosas, porque diríamos, un momento, nuestra Constitución, y eso también debe ser parte porque ustedes lo aprobaron. Pero no, ellos no lo colocaron bajo ese parámetro. Ellos lo colocaron bajo el parámetro. Todos tienen derecho a expresar libremente lo que sienten, lo que piensan y lo que quieren. De tal manera que si hay un movimiento que no es espiritual y que no es cristiano, a él se le debe dar un lugar. Si hay un movimiento falso, herético que se levanta, a él se le da lugar. ¿Por qué? Porque él puede expresar eso.
Al único que vetaron como tal, y gracias a Dios por eso, por lo menos, fue al satanismo. De resto, todos quedamos en la colada. Entonces, cuando se habla del paquete de cultos y religiones, todos los que hablamos de la Biblia y todos los que supuestamente estamos conociendo la verdad para ser libres y predicando la Escritura, nos metieron en una bolsa y nos generalizan. Entonces, todos pensamos eso. Todos creemos eso. Entonces nosotros estamos a la par con los testigos de Jehová, con Ministerial de Jesucristo, con Jesús solos, con todas las sectas que ustedes conozcan. Desafortunadamente. Entonces, ¿qué ganamos? No ganamos nada. Y hacíamos una deducción con Anita porque esta era lo que le quería compartir. Y hablando de esto, le dije, Anita, eso pasó como en el momento en el que el señor Constantino, en el año 312, dijo, la religión del Estado va a ser la religión cristiana. Y el que no sea cristiano lo matamos. Y todos dijeron, bravo, este era el hombre que necesitábamos. Lo logramos. Al fin el Señor nos dio victoria. ¿Nos dio victoria? ¿Qué pasó con la iglesia? Nunca se probó que los que llegaban a la iglesia fueran nacidos de nuevo. Nunca se les predicó el evangelio, porque el evangelio se disminuyó. Y simplemente con que usted dijera, sí, yo también soy católico, usted se salvaba. Nosotros creímos que en el año 1991, con la reforma de la Constitución colombiana, habíamos agarrado el cielo a dos manos porque ahora teníamos libertad de cultos y religiones. En el papel, los cristianos seguimos siendo ciudadanos de segunda clase. Porque eso decía la Constitución anterior. Nosotros éramos ciudadanos de segunda clase porque no profesábamos la religión del Estado, que era la católico romana. Eso lo dice explícitamente la Constitución de antes del 91. Entonces ahora nos subieron a un nivel en el papel, pero nosotros seguimos siendo ciudadanos de segunda clase. Y por eso los criterios que nosotros tenemos. Y salen nuestros líderes cristianos a tratar de hacer ecumenismo, porque nuestra Constitución no es tan valiosa. ¿Qué tal eso? Porque nuestros principios frente a la Constitución son negociables. Y porque casamos unas peleas con unos argumentos que son los argumentos sociológicos, antropológicos, humanistas, y queremos estar bien con todos. Hermanos, si tú quieres estar bien con todos, no eres siervo de Cristo. Si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo dijo Pablo. Necesitamos esforzarnos por conocer la verdad y por entender que sí somos esclavos porque practicamos el pecado. Y necesitamos a Cristo. Y necesitamos su constitución. Necesitamos ser sus discípulos. Y necesitamos ser verdaderamente libres, manifestando lo que Él manifestó. Mientras seguimos en la lucha. Ellos se defendieron. Y hoy la gente hace lo mismo. ¿Yo esclavo? ¿Esclavo de qué? Dile a alguien que es esclavo del pecado. Y tú eres esclavo de tu borrachera. Y él te dice, cuando quiera yo la dejo. A mí eso no me hace falta. Tú eres esclavo porque eres un mujeriego. Las mujeres a mí no me hacen falta. Ay, a ver si las puedo dejar. Y cualquier término. Cualquiera. Mentiroso. No, yo las digo porque es que yo quiero quedar bien con todos. Pero cuando quiera decir la verdad la digo. Mentiras. Ya empezó a mentir. Y cualquier cosa en su carácter. Podemos colocar centenares de ejemplos aquí. No los voy a hacer. Pero hermanos, esa es nuestra débil condición. Seremos verdaderamente sus discípulos cuando conozcamos su palabra y permanezcamos en ella. Primero tenemos que conocerla para poder saber permanecer, pero hay que permanecer en ella, haciendo la voluntad del Padre, haciendo lo que a Él le agrada. Hermano, y yo no sé a ustedes, pero ya que hay poquitos, yo no sé a ustedes, pero a mí me hace falta todavía harto. Estamos en esa brega. Y yo quiero pedirles que me ayuden, porque la edificación es los unos
a los otros. Y yo creo que ustedes también lo necesitan. Y no solamente desde aquí, desde el púlpito, sino del hermano que se sienta a tu lado y que a veces te edifica, y a veces te exhorta, y a veces te anima, ya sea con su actitud, con sus palabras, y voy a decirlo también. Y a veces, cuando te irrita, y te molesta, y te descompone, y tú quieres... Y Dios lo está usando para hacer un proceso en tu carácter, para moldear mejor la imagen de Cristo en ti. Y a veces simplemente nos levantamos y decimos, uy, sacamos el sable para quitarle la cabeza. Y simple y llanamente es el proceso de nuestro amado Señor, como en el caso que les decía de Cecilia. No sé, no, Dios me dio la gracia de tener hijos y de tenerlos muy sanos. Pero de pensar en una situación como la de Janet y su madre. Y ella tener que reconocer que la situación de su hijo, de su hija, muy triste su situación, era el ancla que la mantenía ligada al Señor. Eso es mucha gracia del Señor. Es maravilloso. Que el Señor nos ayude. Si a nosotros nos tocara una lucha de esas, si a nosotros nos tocara una prueba de esas, si a nosotros nos tocara la prueba de la iglesia perseguida, si no tuviéramos en medio de todo la libertad de cultos y religiones, con todo y su mediocridad, ¿qué sería de la iglesia? ¿Qué sería de nosotros mismos? ¿Estaríamos con la capacidad y el empuje de decir, Señor, sí, yo soy capaz de morir por ti? Cuando nos machacamos una uña y a veces no lo soportamos. Cuando alguien dice algo de nosotros que no nos gusta y nos desenfocamos. Hermanos, creo sinceramente que necesitamos del Señor, ustedes y yo, verdaderamente sus discípulos. Y tenemos que comprender que Él es el Rey. Él manda, Él es el Señor.